Primero es daros los buenos días y bienvenidos pues a este nuevo webinar que organizamos desde la PTEC y en este caso con ITEC. ¿Vale? Mi nombre es Marina, para los que no me conozcáis, y pues estoy en el departamento administrativo y de formación. ¿Vale? Este webinar va a ser grabado, os lo digo pues por si queréis o no activar las cámaras. ¿Vale? Y posteriormente va a estar colgado en la zona privada de la web. Aunque mañana os pasaremos una encuesta de satisfacción, pues que os pedimos que si no os importa la rellenéis, y ahí va a venir el enlace para que, para que podáis volver a ver esta retransmisión. ¿Vale? Bueno, pues hoy el tema de hoy va a ser toma de decisiones en base al cálculo de impactos ambientales en proyectos y lo va a impartir Licinio Alfaro, también de ITEC. Pero bueno, para presentar el webinar paso la palabra a Ferran, ¿vale? Que agradecemos pues el que estéis aquí con nosotros. Solo una cosita, y es que, que las preguntas, si tenéis alguna pregunta a lo largo de la exposición, por favor, ponerlas al chat y luego yo, pues os las leo para que no tengáis que estar buscando, y si no, pues al final activáis el micrófono y las podéis hacer vosotros directamente. Vale, pues sin más, te paso la palabra, Ferran, y otra vez, pues muchas gracias por estar aquí. De acuerdo, Marina. Muchas gracias y buenos días a todos. Había mucha más gente inscrita de la que estamos hoy aquí, pero imagino que como todo el mundo sabe que en la plataforma pues estos actos empiezan o se acostumbran a grabar, pues cada uno lo verá en el momento en que le sea más cómodo. Aunque nos perdemos la interacción o las preguntas, ¿no? que podemos hacer en este momento. Este es el pequeño déficit o peaje que hay que pagar cuando se ve en diferido. Bien, en cualquier caso, yo voy a hacer una presentación mínima muy corta de un par de conceptos que me interesa que queden muy claros al inicio de este webinar. Y posteriormente, Licinio Alfaro, que como ya veis en pantalla es el jefe del Departamento de Construcción Sostenible de ITEC, desarrollará el tema pues, con mucha más profundidad. Este webinar de hoy, que va a tener una duración aproximada de 1 hora y que habíamos previsto una ponencia de unos 45 minutos y luego dejar 10-15 minutos para preguntas, pues bueno, va a ser de ese tipo. Hay cosas pues, que seguramente necesitarían mucho más tiempo para explicarlas y comprenderlas, etcétera. Pero nos tenéis a disposición, tenéis nuestros datos y, por tanto, en cualquier momento podéis consultarnos lo que haya quedado pues, poco explicado o queráis profundizar. El tema que queremos explicaros hoy es algo que cada vez está más candente encima de cualquier mesa de ingenierías, constructoras, etcétera, porque sin duda el reto o los retos que nos plantea la Unión Europea en nuestro sector son muy potentes. Es decir, la necesidad de descarbonizar las actividades de nuestro sector son muy relevantes y exigen esfuerzos muy importantes realmente. Y lograr esos esfuerzos pasa por disponer de instrumentos que nos ayuden a proyectar, a construir, en definitiva, a tomar decisiones, como dice el título del webinar, tomar decisiones en base al cálculo de impactos ambientales. Y claro, para hacer todo esto hay que basarse en la metodología más rigurosa que existe en este momento para tomar estas decisiones, que es apoyarse en el análisis de ciclo de vida. El análisis de ciclo de vida trasladado a la construcción, al proyecto de los activos que construimos tanto en edificación como en obra civil, es complejo, es una tarea compleja. Se manejan muchos indicadores, todo ello precisa de metodologías de cálculo pues que no son sencillas de adoptar, hay una cantidad de variables importantísima a contemplar. Pero es cierto que esto es un camino que ha empezado, que no vamos a resolver en pocos meses. Es un camino que nos va a llevar años, pero hay que empezar por algún sitio. Y el sitio que hoy en día pues, parece ser que es el lugar común para todos
es el de tomarnos muy en serio el tema de la descarbonización, el rebajar la huella de CO2 que produce nuestra actividad. Y cuando digo produce nuestra actividad, lo digo del modo más genérico posible, desde la extracción de materias primas, fabricación de productos, transportes, colocación en obra, explotación de esa obra, de ese activo y llegar al final de vida útil, ¿no? Aquello que antiguamente, digo antiguamente, llamábamos el derribo final, no. Hoy en día no podemos hablar de derribo, hay que hablar de final de vida útil, de desmontaje, de reciclaje, de una serie de conceptos que permiten entender el final de vida útil de otro modo mucho más integrado con los conceptos de economía circular. Dicho esto, es evidente que los análisis de ciclo de vida, como decía, contemplan muchos indicadores y nos vamos a fijar en algunos muy específicos porque hoy en día son la prioridad absoluta. Para trabajar todo esto, nosotros ofrecemos una metodología, que es la que hoy os vamos a explicar, que ya está disponible. Es decir, todo lo que vais a ver ahora, hoy no es un proyecto de futuro, no es una idea que planteamos al sector, sino que se trata de instrumentos que llevan ya un rodaje muy importante, llevan años de rodaje, que están siendo aplicados y que permiten controlar hoy en día esta toma de decisiones en relación al cálculo de impactos ambientales y muy concretamente de las emisiones de CO2. Y estos instrumentos se basan fundamentalmente en dos grandes patas que vais a ver a lo largo de esta presentación. Primera, fundamental, una base de datos de construcción, de edificación y de obra civil, con más de 800.000 elementos constructivos que tienen asociadas o asociados indicadores de impacto ambiental. Más de 800.000 elementos constructivos, que no es poco. Y por otra parte, un software de gestión que lo que permite realmente es trabajar con esos datos en base a la información que nos viene de los proyectos o de las obras que están en marcha. Y a partir de analizar esos proyectos y obras en base a su descomposición en materiales, partidas de obra, etcétera, obtener unos indicadores que nos permitan estudiar, analizar estrategias de mejora y a partir de esas estrategias de mejora reducir los impactos que generamos. En este caso, si empezamos por el CO2, pues reducir CO2. Y finalmente, una vez hemos logrado reducir esos impactos, los que nos queden, incluso tenemos instrumentos que nos permiten entrar en el mercado de la compra de emisiones de CO2 y obtener unos proyectos lo más neutros posibles. Aunque el mercado de emisiones, la compra de emisiones final, no es el mejor de los objetivos a largo plazo, sí que, al menos hoy por hoy, nos permite tener un cierto o reducir esos impactos que estamos produciendo con nuestra actividad. Bien, estos eran los aspectos fundamentales que va a desarrollar ahora Licinio Alfaro y que me gustaría pues, que hubieran quedado claros ya de entrada para centrar el tema de lo que vamos a ver y de lo que vais a conocer durante los próximos minutos. Así es que, sin más, paso la palabra ya a Licinio para que empiece con la exposición. Gracias. Bien, muchas gracias, Ferran. Empiezo la ponencia. Como bien pone el título, la toma de decisiones respecto al cálculo de impactos ambientales es un aspecto que podríamos decir casi ya obligatorio, ¿no? Podemos hablar del ámbito público, podemos hablar del ámbito privado. Si hablamos del ámbito público, la presencia del Green Deal podríamos decir, sobrevuela absolutamente todos los ayuntamientos, los gobiernos, etcétera. Tenemos la obligatoriedad de incorporar criterios ambientales en nuestros proyectos de forma inmediata. De hecho, ya el último año y medio ya tenemos esa obligatoriedad, ¿no? El planteamiento, cómo damos soluciones a esa obligatoriedad es lo más complejo, porque al final van a empezar a salir licitaciones públicas que incorporen dichos criterios y cuando esos criterios sean podríamos decir, los importantes a la hora de seleccionar un proyecto u otro, entonces va a empezar a generar una serie podríamos decir, de inquietudes en los licitadores que hay que solucionar.
Nosotros, desde el ITEC, ya estamos trabajando en este tipo de licitaciones públicas con el Ayuntamiento de Barcelona, con diferentes organismos públicos a diferente nivel, autonómico y también estatal. Y nuestra experiencia respecto a la incorporación de esos criterios ambientales en proyectos pues nos da pistas de la complejidad que tiene esa toma de decisiones y el fomentar proyectos de sostenibilidad, ¿no? Lo desarrollaré un poquito en los próximos minutos. El objetivo principal, yo creo que lo conocemos todos, no me voy a extender en esta parte, son los objetivos de desarrollo sostenible que nos marcan el futuro que tenemos que seguir. Hay 17 puntos que van desde el punto de vista de la pobreza al punto de vista de la eficiencia energética, a la economía circular y, por supuesto, el cambio climático. Podríamos decir que es el principal reto al que nos encontramos, el que nos encontramos hoy en día, y que, de alguna manera, todas nuestras acciones se concentran a día de hoy bajo ese reto. Todo esto no solo afecta podríamos decir, a proyectistas, pese a que hoy nos concentremos en el ámbito de los proyectistas, ¿no? en los proyectos y cómo pueden cambiar esa toma de decisiones. Afecta pues, a fabricantes, afecta a ayuntamientos, al gobierno, a ingenierías, obviamente a despachos, a constructoras, etc. Y se basa en tres, podríamos decir, patas básicas. La parte ambiental, que nos vamos a concentrar hoy, pero también existe la parte social y la parte económica. Esa toma de decisiones no puede olvidar esas otras dos. No podemos, de la noche a la mañana, y creo que aquí estaremos totalmente de acuerdo, tomar decisiones únicamente referente a las emisiones de carbono. Las obras siguen costando una cantidad que la valoramos en euros y tiene que haber una valoración social de dichas obras. En cualquier caso, lo que ITEC propone es que en esa toma de decisiones, cuando tomemos la decisión de escoger un material u otro por un coste económico menor, primero, no solo pensemos en el coste económico actual, sino que también se piense en el coste económico futuro y también se le incluya en esa mochila de decisión los aspectos ambientales y sociales. Obviamente, no olvidaremos nunca la parte económica, que es una de las tres patas del concepto sostenibilidad, que es un concepto mucho más global. ¿Y cómo se puede desarrollar esas tomas de decisiones para que en realidad trabajemos de la manera, podríamos decir, más justa posible? Cuando nosotros hablamos de que una escuela puede costar 2-3 millones de euros, pues podríamos decir, bueno, pues está dentro de un baremo adecuado, ¿no? Si yo os digo que una escuela puede tener un impacto de 30 millones de toneladas de CO2, ¿qué os dice? ¿Esto es mucho? ¿Es poco? No tenemos referencia. O al menos no teníamos referencia. Ahora ya tenemos esas referencias porque ya llevamos aplicando esta metodología durante bastante tiempo. Esas referencias son las que nos ayudan a tomar decisiones. Y no podemos tomar decisiones solo con ese valor total del edificio. Tenemos que desgranar el edificio y saber cuál es el impacto de la fachada, cuál es el impacto de la estructura. Eso es lo que nos va a permitir poder acabar de tomar las decisiones y decir qué tipo de proyecto queremos desarrollar o qué tipo de arquitectura, en este caso, queremos potenciar. Todo esto, el ámbito, podríamos decir, de sostenibilidad o ambiental en la toma de decisiones, es imposible desarrollarlo, es imposible cumplirlo o explotarlo si no empezamos a digitalizar. Hay una relación muy, muy, muy estrecha entre digitalizar todo ese proceso y poder hacer los cálculos que os voy a explicar hoy. Voy a ir muy rápido y seguramente os tendréis muchas preguntas. Dejaremos 15 minutos al final para poderlas resolver, pero obviamente tendréis la presentación, tenéis nuestro contacto tanto al principio como al final y podemos seguir hablando de este tema largo y tendido. En cualquier caso, cuando hablamos de digitalización, quizá tendríamos que ponernos de acuerdo en qué significa la palabra BIM para todos, ¿no? Entendemos que el BIM forma parte importante de esa digitalización, entendemos que rápidamente nos pondríamos de acuerdo en que ese BIM no es solo la modelización del proyecto, sino que acabaríamos poniéndonos de acuerdo de que ese BIM es
la gestión del modelo digital en todas, podríamos decir, en todo su alcance de gestión de datos, ¿no? Nos encontramos en una situación en la que hace 5 años, podríamos decir, pues todos los proyectos eran casi manuales. Sí, se trabajaba en AutoCAD, pero las líneas que conformaban el proyecto no contenían información. Sí que los usuarios más avanzados creaban tablas y podían ponerle una información básica a esos proyectos en 2 dimensiones, pero el gran paso que nos permite trabajar con diferentes softwares de modelado nos permite crear modelos que ya contienen información. Esas 2 líneas se acaban convirtiendo en un muro o se acaban convirtiendo en un pilar o en una cimentación. Y como identificamos el elemento constructivo, podemos saber si ese muro está construido por varias capas, o, por ejemplo, si se puede deconstruir en un futuro o cuáles son las emisiones de carbono que tiene, ¿no? Eso no nos lo va a dar el modelado. Nunca nos lo va a dar, o podríamos decir a día de hoy, ese nunca seguramente podríamos discutirlo, a día de hoy no nos los están dando los softwares de modelado. Podemos obtener de esos softwares de modelado pues diferente información, sobre todo geométrica, referente a la parte de estructura, de instalaciones, de arquitectura. Y lo que debemos conseguir es extraer la máxima información de esa digitalización. Si nos quedamos solo en el primer escalón, que es tener los modelos en 3 dimensiones y hacer el class detection, pues muy bien. Habremos sacado un porcentaje habremos exprimido la información del modelo digital en un 5%. De lo que se trata es de trabajar digitalmente con esos modelos. Y no significa que tengamos que tener el proyecto modelado. Es decir, podemos tener un proyecto definido correctamente a través, por ejemplo, de cómo definimos un presupuesto sin tener el modelo en BIM, y extraerle una cantidad de información realmente muy importante. Os lo voy a enseñar hoy. En nuestro caso, utilizamos 2 piezas básicas. Por un lado, el BDEC, que es nuestra ingente base de datos, como ha dicho Ferran, más de 800.000 elementos, y aún así nos dicen muchos técnicos que no encuentran cosas. Y es normal, al final nuestra base de datos es una base de datos genérica o estandarizada, y todas esas propuestas más innovadoras, lo normal es que se vayan creando poco a poco, ¿no? Al final es el know-how de los despachos de arquitectura los que tienen que crear esos modelos digitales que no son estandarizados, ¿no? Y por otro lado, el GMA, que es nuestro software de gestión del modelo ambiental. Eso es lo que permite de cualquier modelo digital extraer la información y empezar a hacer los análisis que os voy a describir. Os he hablado de que existen, podríamos decir, 2 mercados, el mercado del privado y el mercado público. Los conocéis profundamente. Solo haceros referencia a que cuando hablamos del mercado privado tenemos todas las certificaciones de edificio, LEED, BREEAM, DGNB, AQE, etcétera, que nos determinan ciertos niveles de sostenibilidad. Son niveles que incorporan cada una de estas empresas privadas que determinan pues cómo ven ellos esos niveles de sostenibilidad, y nosotros los asumimos, los aceptamos, los potenciamos, pero también tenemos que compaginarlos con toda esa labor pública, ¿no? Nuestra fundación trabaja en los 2 ámbitos y trabaja mucho con instituciones públicas, y eso hace que esas decisiones en el ámbito de sostenibilidad pues tengan que estar referenciadas a diferentes directivas, normativas y sobre todo también pues, leyes y decretos que nos permitan desarrollar parte de estos objetivos. Muy brevemente os enseño un proyecto en el que estamos involucrados desde los últimos 4 años. Además estamos con el Joint Research Center de la Comunidad Económica Europea, que es el proyecto Levels, y que lo que busca precisamente es definir el título de esta ponencia de hoy, ¿no? ¿Cuáles son los indicadores ambientales que vamos a tener que utilizar en ese futuro que cada vez está más cercano a la hora de definir cuándo un proyecto es sostenible o no? Por tanto, vamos a tener una especie de LEED o de BREEAM público en el que todo el mundo va a tener acceso, que no va a tener coste y que, por tanto, nos va a poder definir esos niveles de sostenibilidad. Y como bien ha dicho Ferran, eso se consigue
aplicando criterios de análisis de ciclo de vida. Esos criterios están totalmente definidos, no estamos inventando nada y nos permiten realizar los cálculos a nivel de edificio o de obra pública. Esto que os vamos a explicar es aplicable no solo en edificación, sino también en obra civil y, por tanto, es aplicable en cualquier acción que tenga que ver con la construcción. Si nosotros pensamos el proyecto desde el punto de vista de la responsabilidad que tiene un proyectista para definir las secciones constructivas, para definir el diseño arquitectónico y, por tanto, para conocer el impacto ambiental que va a tener sus decisiones, pues tiene un recorrido bastante importante. Tiene que seleccionar dichas secciones constructivas, tiene que seleccionar los materiales. Y pese a que no sea consciente a día de hoy, la selección de materiales y secciones constructivas de marcas comerciales concretas vienen ligadas con decisiones de dónde se compran esos productos y, por tanto, cómo se colocan esos productos y a la hora de calcular el impacto es realmente importante en ese proceso de proyecto pues, que tomemos mucha conciencia de cómo nuestras decisiones están afectando a esos impactos, ¿no? Eso selecciono la sección constructiva, pero estoy seleccionando unos materiales que tienen un consumo de CO2 y estoy seleccionando un transporte o una maquinaria que están generando emisiones de CO2. Por tanto, el ámbito del proyectista, el ámbito de la toma de decisiones, debemos hacerlo cada vez consciente de la responsabilidad que tiene y que posteriormente en muchos casos no se puede cambiar. Hay la responsabilidad de mantener el proyecto en las fases futuras, ¿no? Esas fases futuras es la fase de la construcción de la obra. Claro, si el constructor decide que esa fase inicial de selección de materiales, maquinaria y transporte, pues la elimina y empieza a cambiar dichas secciones constructivas, las maquinarias y el transporte, deja en una posición, podríamos decir, menor al despacho de arquitectura y, por tanto, toda esa decisión inicial pues, puede perder peso. En cualquier caso, manteniendo esa decisión inicial, el constructor puede tomar decisiones que reduzcan los impactos en la fase de obra. El constructor puede disponer de maquinaria y transporte de forma que sea más o menos eficiente y, por tanto, se puede rebajar ese cálculo de impacto. Lo mismo pasa con esas fases futuras, el futuro gestor patrimonial o la futura de construcción. Cuando vemos una obra en el ámbito desde el punto de vista del análisis de ciclo de vida, vemos las acciones presentes, pero también vemos las acciones futuras y tenemos que ser capaces de calcularlas. Ahí es donde entra, dijésemos, el ITEC, cómo proponemos nuestra metodología para que cuando alguien decida cuáles son los impactos ambientales en proyecto, lo decida sabiendo cuál va a ser también el impacto de la construcción en ese futuro uso y en esa futura de construcción. Cuando resulta que no estamos hablando de una obra, sino que además estamos hablando de N obras, por ejemplo, en un gran gestor de un municipio, pues entonces la cosa se complica. Hay que empezar a determinar cuál es el sistema que permite que lo que hasta ahora gestionábamos de una manera más o menos fácil, sabiendo cuál era el coste de cada una de las fases, lo tengamos que calcular para cada uno de los indicadores ambientales que nos van a empezar a exigir. Entiendo que a todo el mundo ya le suena la huella de carbono, pero cuando nos empiecen a pedir el análisis de ciclo de vida, que ya nos lo están solicitando a través de normas internacionales, la de 1804, la de 1978, vamos a tener que incorporar nuevos indicadores ambientales, la reducción de la capa de ozono o, por ejemplo, el consumo de recursos energéticos. Todos esos indicadores ambientales van a ir acompañados de esa toma de decisiones. Yo voy a decidir que cojo aquel material porque tiene un coste determinado, pero también voy a tener que saber cuál es su impacto en todos estos indicadores. Inicialmente, y podríamos decir en la fase actual, o lo que estamos teniendo en cuenta en las licitaciones públicas actuales, pues son indicadores, podríamos decir, más comunes, ¿no? Obviamente calculamos la huella de carbono y la utilizamos como referencia. No sé si lo he dicho antes, en una de estas licitaciones públicas que hemos ayudado
un poco a organizar y a montar, pues la parte económica tenía un valor de 9 puntos, la parte ambiental tenía un valor de 25 puntos. Esto significa un cambio total de la toma de decisiones y ha significado un cambio total de manera de ver las cosas a esos licitadores. Eso ha significado pues, que de alguna manera aquello que estaban acostumbrados a la hora de presentarse a esos concursos, pues les han cambiado las reglas del juego, ¿no? Y esos 25 puntos estaban definidos en la huella de carbono, estaban definidos en el consumo de recursos energéticos, estaban definidos en el consumo de materias primas, como podéis ver aquí, y todo eso había que regularlo, ¿no? Pues hemos tenido reuniones con más de 90 licitadores para explicarles cuáles son las reglas del juego, ¿no? Al final uno no puede lanzar una licitación de este tipo y pensar que lo lanzo y a ver qué pasa. Porque si lo hago desde ese punto de vista, pues puedo llegar a tener tremendos problemas y obviamente problemas legales, ¿no? Pero al final, creando una estructura de toma de decisiones organizada y concreta y con rigor es totalmente posible y además es necesario. Y es necesario, como digo, en todo en análisis de ciclo de vida. Bien, paso a explicaros cómo lo desarrollamos. Si tengo un poquito de tiempo, luego os lo enseño en directo. Ahora tengo capturas de pantalla de cómo se realizan esos cálculos, de cómo pensamos que esa digitalización es la manera correcta de la toma de decisiones y si tengo tiempo, pues os lo explico en directo, que yo creo que se va a entender incluso mejor. Voy a ir un poco rápido, como también lo vais a tener grabado, pues en cualquier caso, si hay algo que no queda del todo claro, siempre se puede rebobinar el vídeo. Bien, lo que veis en pantalla es precisamente esa idea de modelo digital que nosotros intentamos reforzar al máximo. Cada uno de esos iconos que veis ahí en colores son diferente información que extraemos del modelo digital. Y hablo de modelo digital de manera expresa. No estoy diciendo del BIM ni estoy diciendo del presupuesto. Estoy hablando de una nueva figura que entra en juego, que se trata de la definición del proyecto ejecutivo. Esa definición digital puede venir a través de una modelización o puede venir a través de una descripción detallada de ese modelo sin modelización. Al final, lo que me aporta la modelización es la medición de los elementos, ¿no? y cierta organización de la estructura digital del modelo, ¿no? Pero en cualquier caso, vuelvo a repetir, quiero insistir en esto, no es necesario tener un proyecto modelizado, ¿vale? Entonces, cada una de estas pestañitas que veis aquí, lo que veis las líneas horizontales, cada una de estas líneas es un modelo digital y cada pestañita pues extrae información a diferente nivel. La línea, lo que veis en color magenta, lo que intuís en color magenta, pues tiene que ver con el precio de las cosas. Ahí veríamos el presupuesto clásico de toda la vida, pero cada una de esas pestañas pues me da la seguridad y salud, la calidad o el medio ambiente. Es la pestaña que veis en verde. Ese medio ambiente es el que nos vamos a concentrar hoy. Un aspecto importante es que, como tenemos en cuenta todo el análisis de ciclo de vida de cualquier proyecto, pues podemos calcular la huella de carbono de cada uno de esos proyectos, de esos modelos digitales. Lo que veis aquí o intuís aquí de forma más o menos clara son los diferentes, no sé si veis mi ratón, pero creo que puedo cambiarlo, un segundo. A ver, opciones del puntero, aquí. Lo que veis aquí pues son las diferentes fases del ciclo de vida, ¿no? Fabricación, construcción, uso y final de vida. En función de cuál sea el alcance al cual quiero llegar, en función de cómo cree mi estructura de gestión de datos, pues sistemáticamente tendré información en las fases de fabricación y construcción, uso también o final de vida. En este caso, los proyectos que estamos desarrollando, de momento, no están teniendo en cuenta el cálculo del final de vida, pese que a la herramienta, la metodología permite perfectamente este cálculo, pero es el momento en el que nos encontramos. También tenemos que entender que hay mucha gente todavía que está, podríamos decir por primera vez, entendiendo todo lo que estamos presentando hoy, ¿no? Entonces, lo normal es trabajar en las fases de fabricación y construcción, ¿no? Ya veis que la mayoría de proyectos ya tienen información también en la fase de uso. En cualquier caso, lo que uno acaba obteniendo de estos modelos digitales pues son estas gráficas, ¿no? Lo que veis aquí a mano izquierda es ese detalle absoluto del modelo digital.
tenemos identificado cada uno de los elementos, la capa de limpieza, la capa de hormigón. Fijaros que hay una cantidad de información que cuelga de esa capa de hormigón, de cómo colocamos el hormigón. Pues está el material, está el residuo que genera ese material, está el transporte, está las personas necesarias para desarrollar esa actividad de la colocación del hormigón, y nos acaba determinando, como veis aquí, las diferentes cálculos de emisiones de carbono de esas actividades. Os lo enseñaré en directo, pero veréis que esas decisiones yo las puedo ir cambiando. Ahora hablo de emisiones de carbono, luego hablo de energía, luego hablo de euros, y voy viendo diferentes niveles de información, diferentes capas de información de ese modelo digital. Por eso insistía al principio que es imposible hacerlo de otra manera. No puedo pretender extraer toda esta información de un presupuesto clásico haciéndolo en Excel. Es imposible. Además, que de ser imposible, es una manera de trabajar que determina una falta de conocimiento en la propia digitalización. Es decir, el tener un texto en una casilla o el tener un precio en una casilla significa que lo único que tengo es una relación con un texto. No tengo el conocimiento del elemento constructivo. Eso no es nada, podríamos decir, cuando lo quiero analizar como dato, ¿no? Por tanto, el Excel en este caso sí que es cierto que sigue siendo importante en toda esa fase de intercambio de datos, pero en este caso, en la creación de los modelos, acaba desapareciendo, ¿no? Bien, esto es un ejemplo. Esto es la parte económica. Acabo de cambiar, lo único que he hecho ha sido cambiar este botón de aquí en el que he extraído la información de emisiones de carbono, y ahora me interesa saber cuál es el coste económico, lo que llamamos el coste del ciclo de vida de dicho proyecto. Selecciono ese coste del ciclo de vida y veo cómo, obviamente, las barras no son iguales. No tengo por qué tener el mismo... esto no está... no hay un factor de conversión entre euros y CO2. Es decir, las razones del cálculo que me permite calcular las emisiones de carbono no tienen nada que ver, la metodología de cálculo, con la parte clásica económica, ¿no? Entonces, tiene más que ver con el tipo de material, con la localización, con muchos aspectos que tenemos en cuenta en estos modelos digitales. Aquí pues vais viendo cómo tenemos esos sistemas, ¿no? El derribo, la propia grúa, todo esto pues nos permite saber el coste de cualquier de estos ámbitos, ¿no? de estas actividades. En el fondo, lo que acabo teniendo, sé que se ve un poco pequeño, pero en todo caso luego os lo podemos explicar con más detalle, son todas las fases del ciclo de vida. Esto, aquellos que tengáis una idea más clara de las normas de cálculo, pues no os va a extrañar nada esta estructuración de la información, en la que tenemos la fase de producto, es un dato conocido, tenemos la fase de construcción, en la que tenemos también la capacidad de calcular el transporte, y luego obviamente la fase de uso, cuánto nos va a costar mantenerlo en tema de emisiones de carbono, cuánto nos va a costar repararlo y cuánto nos va a costar rehabilitarlo y cuál va a ser su futuro consumo de energía. Esto es un cambio total en la manera de valorar los proyectos, porque yo estoy valorando un proyecto no solo en lo que me cuesta hoy en día, sino en lo que me va a costar en los próximos 50 años. Lo valoro desde el punto de vista de euros. Este va a tener un futuro consumo de energía determinado y, por tanto, esto va a tener un coste, suponiendo que se está trabajando con una comercializadora. ¿Y cuánto me va a costar mantenerlo? Es decir, puedo llegar a comparar dos proyectos que quizá uno sea un 15% más caro en el día de hoy en la fabricación y la construcción, pero a 50 años el otro proyecto, o sea, el que es 15% más caro, resulta que es un 30% más barato. Estas decisiones no se están tomando así a día de hoy, pero el hecho de incorporar criterios de análisis de ciclo de vida y, por tanto, de coste del ciclo de vida, me permite generar esos criterios. En cualquier sentido, los modelos digitales que trabajamos tienen esta pinta. Estamos trabajando de una grande profundidad de datos. Si yo hago un zoom, pues lo que estoy viendo son esos productos, esos materiales, esos artículos comerciales de las empresas incorporados dentro de secciones constructivas. Esto me permite extraer muchísima información, saber cuáles son los productos con mayor impacto en cada una de esas fases. Me permite también saber cuál es, por ejemplo, el impacto de la parte de edificación, el impacto de la parte de estructura, dónde tengo que concentrar los esfuerzos si quiero reducir
dichos impactos en cualquiera de esos indicadores y luego me permite, obviamente, localizar el impacto. Estoy haciendo una compra local de los productos, estoy comprándolos en Italia, en China. Ese impacto hay que empezar a calcularlo y, de hecho, lo estamos ya empezando a calcular de forma natural, ¿no? Ya veis que hay mucha información y eso es lo que nos ayuda a decidir que tenemos ese alto nivel de digitalización. Y no solo es importante tener herramientas que puedan gestionar todos estos datos de una manera más o menos sencilla o capaz, sino que esto también influye a muchos otros actores, ¿no? Influye a aquellos actores que no están solicitando los proyectos desde una manera digital, que todavía trabajan en PDF. Hay que cambiar muchas cosas y nosotros estamos trabajando con todos estos actores ayudándoles en ese proceso de cambio, ¿no? Bien, lo que os estoy enseñando pues, son diferentes análisis y gráficas que puedes acabar haciendo de ese modelo digital porque obviamente contiene dicha información. Al final, todos esos elementos que veis aquí a mano izquierda pues están compuestos por muchas cosas y eso es lo que nos permite obtener valores de cálculo con rigor. Y es lo que permite después, en el ejemplo de una licitación pública, comparar cosas desde el mismo punto de vista. Estamos comparando cosas que están calculadas de la misma manera. Aquellos que también estéis un poco más avanzados en los temas de declaraciones ambientales de producto o de análisis de impacto, si no utilizamos las mismas reglas de cálculo, las mismas reglas de categoría de producto, pues se puede producir una situación anómala a la hora de escoger un proyecto que tiene menos emisiones de carbono, pero las está mostrando bajo unas metodologías de cálculo que no son iguales que otras. Y eso es un peligro, ¿no? Porque es un peligro de que realmente no tengamos un criterio bien definido a la hora de escoger un proyecto ejecutivo delante de otro. Y luego, en estos objetivos que nos marca Europa y que también todos conocemos de 2040, 2050, etcétera, en los que tenemos que hacer una reducción enorme de lo que supone el consumo de carbono, pues va a ser imposible solo trabajar en el ámbito de la reducción. No llegamos a tiempo, o sea, ya no llegamos a tiempo. Entonces, si nosotros trabajamos en proyectos en los que vamos reduciendo poco a poco las emisiones de carbono, el objetivo en 2030 de reducción del 40%, no vamos a llegar. Aquellos que, o en todo caso podemos hablarlo otro día con más tiempo, pero aquellos que veis o que conocéis esos objetivos y sabéis qué situación tenemos a día de hoy con una situación de pandemia, es decir, que se han parado máquinas en muchos aspectos, vemos que la línea es demasiado horizontal y, por tanto, estamos obligados a combinar ese esfuerzo de reducción con un esfuerzo de compensación. Entonces, el hecho de poder tener toda esa información correctamente estructurada y digitalizada permite, como nosotros hacemos, poderlo exportar a diferentes plataformas de compensación de emisiones. Esta es una plataforma con la que nosotros hemos llegado a un acuerdo porque consideramos que es una de las que nos da el mayor rigor de lo que hay, de las que hay en el mercado, ¿de acuerdo? Esta plataforma pues está haciendo todo el cálculo de compra de emisiones a través de blockchain, con lo cual nos asegura que no se duplican las compras, etcétera, y nos da garantía y, por tanto, os da garantía a vosotros a la hora de poder compensar parte de las emisiones que estáis provocando, ¿de acuerdo? Y, por tanto, lo que hacemos es que es el propio usuario, ya sea el propio proyectista que quiera aportar que sus proyectos tienen menos emisiones, o el propio constructor, o el propio ayuntamiento que quiera empezar a rebajar la reducción de emisiones en su gobierno, en su día a día, pues lo que hace es incorporar, seleccionar cualquiera de estas cálculos de emisiones de carbono, determina dónde quiere reducir, escoge el proyecto de reducción y se le informa del coste de dicha reducción. En este caso, el ITEC, no tenemos ningún tipo de comisión ni hacemos que todo esto tenga un sobrecoste respecto a las herramientas que ya tenemos. Al final entendemos que es un servicio más que debemos de ofrecer para esos objetivos de forma inmediata que tenemos que empezar a cumplir. Por tanto, cualquiera que utilice esta metodología puede también, de una manera muy fácil y muy directa, compensar. Intentamos ser lo más transparente posibles. También pensamos
que la compensación tiene que ser siempre al final, nunca al principio, porque entonces esto que estamos haciendo no tiene mucho sentido si al final lo que hacemos es únicamente generar proyectos de alto impacto y pagar para que se conviertan en proyectos de bajo impacto. Esto no es sostenible absolutamente bajo ninguna empresa, pero sí que es necesario mantener esa doble estrategia, ¿no? Mientras vas compensando, vas pensando en cómo tienes que cambiar tus procesos y tu manera de trabajar para reducir el impacto. También dentro de esa transparencia informamos de cuál es el porcentaje de esta empresa que gestiona los proyectos, etcétera, y al final uno es consciente de lo que paga, a quién va y dónde va, ¿no? Al final informamos de cuántos de esos modelos digitales, de esos proyectos que os había enseñado inicialmente, pues con un logotipo al lado, cuáles están siendo compensados, cuáles no, y presentamos un certificado, en este caso es del ITEC, pero aquí aparecería el nombre de vuestra empresa, en la que se certifica que esa compra ha ido a parar a ese proyecto, se pone el código de blockchain y que por tanto permite tener un seguimiento con el máximo rigor. Voy acabando para que tengáis tiempo de poder hacer las preguntas, pero ya podéis ver o podéis intuir que todo esto se basa, como os ha dicho Ferran, en una base de datos que contiene muchísima información, que tiene un rigor, podríamos decir, que muy pocas otras bases de datos tienen, que tiene, podríamos decir también, una cantidad de indicadores por encima de la media de otras bases de datos, y que nosotros os garantizamos que estará siempre actualizada, siempre tendrá los valores que tocan en temas de emisiones y de energía, y que está siempre, podríamos decir, el sello del ITEC detrás, ¿no? Llevamos más de 40 años haciendo bases de datos, más de 20 años haciendo bases de datos con información ambiental, y eso yo creo que también se ve un poco en lo que presentamos, ¿no? El otro punto importante son las empresas, esas empresas que fabrican los artículos comerciales, los productos, y que forman parte totalmente directa de lo que os estoy presentando, ¿no? Yo puedo tener un proyecto que cuando lo presento pues en una fase de diseño y estoy trabajando en una entidad privada, pues ya tengo que incorporar esos productos, esos artículos comerciales con nombre y apellidos. Nos encontramos muchas empresas que todavía no han hecho los cálculos ambientales de sus productos, que todavía no son conscientes de la necesidad de incorporar estos datos. Ya no es una cuestión de voluntad, es una cuestión de que se están perdiendo parte de mercado en esas licitaciones para poder participar. En estas licitaciones, si no se encontraba información en la estructura de base de datos, pues había que apoyarla a través de una declaración ambiental del producto u otra ecoetiqueta. Por tanto, ya es algo absolutamente obligatorio, en las que obviamente apoyamos a las empresas en este proceso, pero además esa información debe de estar digitalizada no solo para el uso de nuestra plataforma o de nuestro software, debe estar digitalizada para el uso de las N plataformas de análisis de ciclo de vida que hay en el mercado. Por tanto, por un lado hay que calcular el impacto ambiental de todo esto. Lo que estáis viendo en pantalla es precisamente la web del ITEC, en la que mostramos de forma gratuita a todas estas empresas que ya han digitalizado sus datos y que pueden arrastrarlo a estas herramientas de cálculo ambiental y que, por tanto, rebajan el impacto por tener productos con un mayor criterio de sostenibilidad, ¿no? Esto va avanzando a una velocidad muy rápida. Los indicadores ambientales están aumentando, aunque ahora solo estemos empezando para aplicar el tema de emisiones de carbono. Solo anunciaros que esto va a ir increciendo y que, por tanto, obviamente nuestra estructura de información va a ir aumentando a ese mismo nivel, y poca cosa más. Al final, esto es lo que tenemos que hacer. Tenemos que conocer de todas las soluciones, de todas nuestras propuestas, qué pasa si cambio una propuesta, si la pongo de otro tipo, desde otro punto de vista, qué pasa en todos esos impactos, no solo en el tema del coste. Había preparado un pequeño vídeo, pero si tenemos tiempo os lo pongo. Prefiero dar tiempo para las posibles preguntas, que es este de aquí, y que sepáis que todo lo que os acabo de presentar, pues lo presentamos hace ya 3 años, para que veáis que esto no es nada reciente ni novedad del día de hoy. Lo presentamos hace ya 3 años a las Naciones Unidas, a su programa Momentum for Change, y ha sido seleccionado como uno de los proyectos, podríamos decir, ejemplarizantes a la hora de calcular los indicadores ambientales y los impactos en el sector de la construcción. Por tanto, estamos hablando de cosas
que están a un nivel, podríamos decir, internacional y europeo, ¿no? Estamos trabajando con muchos países a nivel Europa que están aplicando pues, esta misma metodología que os acabo de enseñar. Lo dejo aquí, he ido muy rápido, soy consciente. Sí, Licinio, yo simplemente por poner el énfasis en un aspecto que ya has comentado y que has sobrevolado, yo entiendo, en toda la presentación, pero que es la importancia de que esta metodología integra absolutamente el mundo de los costes económicos con los que hasta ahora más o menos habíamos trabajado, aunque eran unos costes no de todo el ciclo de vida de un activo, sino que contemplábamos costes de proyecto construcción, ¿no? Pero estábamos acostumbrados a trabajar o a hablar de dinero, de euros. Pero en este caso lo que tenemos es una herramienta integrada que integra el coste ambiental y el coste económico. Porque claro, mejorar un proyecto ambientalmente, esto no es gratuito. Puede suponer unos sobrecostes en algunos momentos. Y es evidente que no siempre podemos ser tan ambientalmente buenos como quisiéramos porque tenemos también unas limitaciones económicas. Y por tanto, siempre hay que encontrar un equilibrio entre aquello que podemos gastar, gastémoslo del modo que tenga el menor impacto ambiental. Por tanto, esto se puede hacer cuando tienes una herramienta que lo integra todo y que te permite en tiempo real, cosa que no hemos podido ver porque esta presentación es muy corta, pero en tiempo real podemos hacer estos ejercicios de análisis de impacto contra coste económico. Yo creo que, Licinio, no es necesario que mostremos hoy, que entremos en directo en el programa porque no nos da tiempo a poder mostrar todo esto. Yo creo que las ideas fundamentales sí que han quedado muy claras y podemos profundizar con quien quiera en próximas fechas. Y ahora sí que damos paso ya a preguntas, ¿no? Marina, no sé si quieres intervenir tú o cómo lo organizamos. Vale, desde luego en el chat no hay ninguna pregunta, ¿vale? O sea que yo creo que ya habrá ya que las hagan, que desactiven el micrófono si alguien tiene una pregunta. Sí, por el número de personas que somos en la reunión, Por yo eso, creo por que se eso. puede abrir un micro tranquilamente. Sí, sí. Pues nada. Pues, ¿Alguien quiere hacer preguntas? Abrir micro, ya sabéis. No hay preguntas. ¿Ha quedado todo súper clarísimo? No creo, no creo. Esto es muy complejo. ¿O ha quedado muy claro o no, Sí, o no ha sí, quedado sí. nada claro? Una de dos. Bueno, No, si no no tenemos hay feedback. preguntas, Licinio, quizá podrías abrir un poco la plataforma esta en directo. Lo hago Sí, brevemente, os enseño un Y poco. aprovechamos estos 10 minutos. sí, además como hemos empezado un poquito más tarde, ¿vale? Pues bueno. Sí, por supuesto, ¿no? Al final, pues os lo enseño en directo, esto es lo que os estaba explicando, ¿no? Al final, esto es esta plataforma que os decía y al final, pues yo puedo tener una obra, esta escuela tipo, la puedo abrir en el ámbito de precios, esto es lo que estáis, entre comillas, acostumbrados a ver. Tengo pues mis movimientos de tierras, cimientos, estructuras, esto es un presupuesto clásico, ¿no? En cualquier caso, pues este presupuesto clásico que tiene información a cierto nivel, pues luego yo lo abro en la parte ambiental. Entonces, si yo hago modificaciones, ahora esto quizá lo tenía abierto, voy a actualizarlo, si yo hago modificaciones de estos elementos en cualquiera de los softwares, veréis, ahora os lo enseño, voy a actualizarlo. Si yo hago modificaciones, pues lo que voy a ver es, ¿veis este botón aquí? Aparece, es el botón que llamamos de recálculo. Pensar que todo esto funciona en la nube, ¿no? Y esto permite, pues de alguna manera, trabajar de forma a diferentes niveles o a diferentes, con diferentes técnicos. Y si yo hago cualquier cambio, por ejemplo, imaginaos aquí estos cimientos y contenciones de este proyecto, tengo este hormigón de limpieza que son 6.000, tengo 2 millones de euros, ¿no? Esta escuela tipo, y si yo me voy a la parte de, por ejemplo, vamos a ver, de escuela tipo, como por ejemplo cimientos y contenciones, pues puedo mirar cuál es el coste o el precio de, por ejemplo, de esta capa. Voy a cambiar, por ejemplo, esta capa de limpieza, para hacer un ejemplo rápido y que lo veáis.
nos está determinando que tiene este impacto ambiental de 17,407. Pues si yo me fuera aquí y modificara esa capa de limpieza, o lo está modificando quizá otro técnico, pues solo voy a modificar el tema de las mediciones, ¿de acuerdo? Pero claro, podría estar modificando el producto, podría estar modificando muchos aspectos. Voy a hacer un valor, cambiando este valor. Obviamente esto ya me aparece conforme ha habido una modificación en el modelo, recalculo para saber cómo esto obviamente afecta al precio. Claro, esto tiene muchas consecuencias, ¿no? Si decido poner un producto en lugar de otro, pues obviamente me va a cambiar el precio. Y esto requiere también el que las decisiones de medio ambiente no las tenga una persona externa. Yo no puedo hacer un proyecto y luego decirle a alguien, rebájame el impacto. Bueno, es que tengo que trabajar de forma conjunta para cambiar esos productos, ¿no? Pues obviamente aquí el presupuesto se ha ido de madre, ¿no? 8 millones. Y si yo me vuelvo al medio ambiente y actualizo, pues lo que va a pasar precisamente es que él va a detectar de que ha habido cambios en ese modelo y que por tanto el valor que estoy dando de impacto, ahora os lo enseño, en CO2, veis, me aparece aquí como diciendo ha habido algún cambio, recalcula porque ya no es el impacto que tenías, ¿no? Conceptualmente es, yo creo que muy claro, ¿no? Fijaros aquí que ya también pues empieza a tener impactos de transporte que influye en todo el tema de los productos, su localización, etcétera, ¿no? Y pese a que todo esto funciona en la nube, y pese a que tenemos una cantidad de datos enorme, es realmente rápido, ¿no? Veis como también aquí pues ha habido una modificación del impacto de emisiones de carbono. Al final esto es totalmente directo y cuando yo hago esas gráficas, obviamente me acaba de subir de manera espectacular las emisiones de carbono a nivel producto, porque lo que acabo de hacer es cambiar el material, ¿no? Si cambiase el transporte o cambiara cualquiera de los otros, o parte del producto o el sistema constructivo me modificara el futuro mantenimiento, el cambio lo vería aquí. Pero fijaros que aquí veo las emisiones de carbono, aquí veo la energía fósil, que ha sido afectada de forma mucho más importante y por tanto el gráfico es diferente, o podría haber ese coste del ciclo de vida que os he explicado, ¿no? Veis que aquí el coste es totalmente diferente pese a que es la misma obra, ¿no? Esto es una manera de verlo, la parte ambiental. Esta es la manera de verlo desde la parte clásica, económica, y por tanto cuando uno va navegando en todo este gestión, pues va viendo que la cantidad de información que tiene toda esta estructura de cálculo pues es bastante grande, ¿no? No me quiero extender, si me gustaría que a lo mejor pudiéramos tener 2 minutos de, a lo mejor, de algún pequeño debate o de dudas Bueno, hay alguna persona asistente. Bueno, supongo que todos veis el chat, pero Berta plantea algo que supongo que todos os apuntáis casi a lo mismo, ¿no? Dice que no es que no tenga dudas, que seguramente las hay, ¿no? Pero se necesita tiempo para procesar toda esta información, que es mucha. Es evidente que es mucha, pero yo creo que el mensaje que os queríamos transmitir es que todos estos cálculos que son tan importantes, que empiezan a ser tan importantes hoy en día, no son ciencia ficción, no es algo que hemos de esperar no sé cuánto tiempo para tener unas herramientas que nos permitan hacer esos ejercicios. Es que esto ya lo tenemos. Si no lo hacemos es porque no nos hemos puesto a ello, pero es cuestión de coger los instrumentos y empezar a profundizar en ellos y empezar a dar primeros pasos. Nadie puede hacer un proyecto contemplando todos los impactos ambientales e intentando ser el mejor en todo. Evidentemente que no, pero hay que dar unos primeros pasos. Un primer paso, evidentemente, es la huella de carbono. Pues vamos a por ella y vamos a ver cómo proyectos que más o menos estamos haciendo hoy convencionalmente sin preocuparnos mucho por la huella de carbono, pues sin hacer nada, ¿en qué niveles estamos? Y con estas herramientas que explicaba Licinio, pues empezar a ver dónde está el mayor peso de nuestras emisiones de CO2 y qué puedo cambiar, qué materiales, qué productos, qué sistemas puedo cambiar para reducir y ser mejor en este indicador, por ejemplo, ¿no? Pues esto se puede hacer ya, es que es inmediato. Y como decía también Licinio, no es necesario esperar a tener el modelo BIM. Si yo tengo un simple presupuesto de una obra, que lo tenemos de todas, ese presupuesto es el punto de entrada para el análisis de impacto ambiental. Por tanto, aunque sea todo muy complejo,
y haya mucha información, afortunadamente tenemos un punto de entrada que conocemos todos y que nos es familiar, que es ese estado de mediciones de un proyecto, ¿no? Y tenemos la base de datos, que está muy alimentada de información, y tenemos una herramienta que nos permite gestionar esa información. Por tanto, hay que sacarse un poco el chándal y empezar a trabajar con todo esto, ¿no? Sí, yo siento no sé, si os he avasallado a lo mejor en exceso, no lo sé, lo desconozco, lo veré un poco quizá mañana en las encuestas y a lo mejor me reduciré la cantidad de información. Solo trasladaros que, o sea, uno no llega a esto de un día para otro, ¿no? Las empresas que ya están aplicando esto y empresas privadas y públicas que ya están aplicando esto lo llevan aplicando pues hace un par de años. Esto son pequeños pasos que te van acercando, ¿no? Es decir, no es tampoco tanto tiempo, es decir, en poco tiempo uno puede llegar a entender y trabajar a este nivel. No penséis que es excesivamente complicado, no quiero trasladaros esa imagen, ¿eh? Lo que sí que es cierto es que es un cambio un poco de chip. El cambiar el chip y saber o confiar en alguien que ya llevamos a lo mejor bastante tiempo trabajando así, pues os puede dar cierta confianza, ¿no? Decir, oye, a ver cómo lo están haciendo, ¿no? Y aunque solo sea para quedar un día y decir, oye, pues esto se está trabajando así, no, que veáis realmente cómo ya se está trabajando de esta manera, creo que es interesante, pues a lo mejor un futuro contacto en el que os lo vayamos explicando, ¿no? Al final es parte de nuestro trabajo como fundación privada. Es decir, que no os asustéis sobre todo. Como dice Ferran, esto ya se está aplicando de forma natural y normal, pero hay que cambiar quizás 2 o 3 cosas que son las que te permiten pues, trabajar de esta manera. No es tanto como a lo mejor quizá pueda haber parecido, ¿no? Creo que Silvia está escribiendo algo. No sé si es alguna pregunta, algún comentario. No, nada, estaba comentando que me ha parecido muy, muy interesante. Es verdad que es un tema complejo, creo, al menos para mí, pero me parece que me puede servir para de ahora en adelante tratar de mejorar, sobre todo mejorar, ¿vale? Porque nosotros es verdad que sí que yo pertenezco a una empresa fabricante de productos, ¿vale? Y hacemos análisis de ciclo de vida de nuestros productos, pero para dar un mayor servicio en la obra, ¿vale? Que también queremos encaminarnos hacia allí, pues intentar, gracias a las ideas, la verdad, que nos habéis mostrado, pues ampliar nuestro rango de trabajo. Sí, sí, muy interesante, ¿eh? Bueno, pues me alegro que haya sido útil todo esto. Sí, para las empresas no solo es el impacto propio de vuestro producto, no solo es hacer esas certificaciones, es digitalizar toda esa información para que sea compatible con todas estas herramientas que ya hay, no hay muchas, pero que ya hay en el mercado, por tanto tenéis que ser conscientes de que tenéis que digitalizar todo eso y también incorporar en esa información digitalizada esas ventajas futuras, porque vuestro producto seguramente a lo mejor tiene ventajas a la hora de mantenerlo o a la hora de desmontarlo. Eso también se puede poner como información de vuestro producto, no solo las fases exclusivas que pasan dentro de la fábrica. Sí, además nosotros vendemos más que productos, sistemas, entonces también está mucho más enfocado pues a pues todo efectivamente, eso. es decir, cuando pasamos, al final cuando yo he desplegado esa partida de obra que estamos acostumbrados a ver y hemos visto productos dentro, la partida es el sistema y toda la información de cómo ese producto afecta a esas futuras fases de uso, de mantenimiento, de cómo se coloca, toda esa información nosotros la ponemos en el sistema. Entonces lo que tú entregas no es la información de tu producto, sino que entregas, mira, mi producto en este sistema tiene esta información y como lo entregas digitalizado, tu cliente lo único que tiene que hacer es cogerlo y ponerlo en su proyecto. Lo pone y todo eso ya se calcula, ¿no? Sí, sí, muy interesante, sí, gracias. Vale, de acuerdo. Bueno, no lo sé. Yo creo que tenéis nuestros datos y estamos a vuestra disposición. ¿Hay alguna consideración más? Si no, casi que, Marina, por ceñirnos al tiempo... Voy a callar un momento para hablar con Marina. Un segundito, ¿eh? Vale, bueno, de todas maneras, en la presentación tienen vuestros contactos. Nosotros la pasaremos, como ya lo he dicho en el chat, la pasaremos mañana, ¿vale? Con la encuesta y, bueno, pues cualquier duda o pregunta os la hacen llegar a vosotros o a través de la PTEC.
¿vale? Y bueno, pues cerramos este webinar. Muchas gracias, Ferran y Licinio, ¿vale? Por bueno, pues habernos dedicado este ratito y bueno, pues a todas las personas también que se han incorporado. Pues nada, pues os esperamos en otra. Gracias a todos y buenos días. Hasta luego. Muchas gracias. Buenos